R a la columna del profe Cordon, Permacultura y Política. Luciano Cordon, activista, docente y director del Árbol, Escuela de Ruralidad y Permacultura. Maestro, ¿cómo anda? Acá, amazing, espectacular, así, condenado al éxito. Cada vez mejor. Argentina potencia, cada vez mejor. Cada vez mejor. Bien. Bastante seco te veo. Bastante seco, sí. Lleno de optimismo, de fe, de esperanza. Trajiste tus puños llenos de verdades. Exactamente, y el cúmulo de buenas noticias que, claro, como decías antes de que entráramos al aire, suele acompañar a estas cuestiones. Que bueno, hoy va a andar por la cosa hasta que arde, pero bueno, acá por lo menos en la ciudad de Buenos Aires está lloviendo como caen cosas del cielo, vamos a decirlo, claro, cómo decirlo. Y bueno, por otro lado vamos a hablar un poquito de calor en Brasil, algo en Europa, pero bueno, acá se está inundando, cosa que no sale en ningún lado. Claro. Hay una gran parte de la provincia de Buenos Aires que está inundada, ¿sí? Cuando digo una gran parte, tipo, en este momento son, y antes de las últimas horas en términos de la lluvia, 700.000 hectáreas, ¿no? Una bocha, principalmente Peguajó, vamos a mencionarlo, Peguajó y 9 de julio. Y esto es de la tarde, sigue lloviendo, ya se acumuló en el día de hoy, lo mismo que llueve en todo en agosto. Hay lugares que ya acumularon más de 1.000 milímetros en lo que va del año, que está todo medio colapsado. Y además de 9 de julio y Peguajó, Trenquelauquen, Carlos Casares, Bolívar, Dairó, General Villegas, Aliqueló, Pellegrini, Rivadavia y Guaminí. 700.000 hectáreas para quienes son más urbanitas, son como 700.000 cuadras. Cuadras modelo de 100%, digamos, como para tener noción de qué territorio está señalando el profe. Sí, hay países. Total. Sí, o sea, sin caer en San Marino, ¿no? Sí, sí. Pero, digamos, es un área muy, muy grande, más allá de que la noticia es que igual, principalmente por la zona núcleo, pero hay una expectativa de una cosecha muy grande para este año, pero tenemos una parte importante de la provincia de Buenos Aires anegada, claro. Y con estas lluvias de estos días lo mismo, toda la zona acá de la cuenca deprimida del Salado, Lobos, Navarro, o sea, el sur de la zona núcleo, más la zona entre el centro y la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, que ya está con problemas de agua, y estos días, bueno, claro, nada, mucha lluvia, entonces bueno, también era hacerle un poquito de mención a eso, que nada, va en definitiva va a impactar, ¿no? Porque por otro lado, las zonas y los municipios de los que hablé, meto pata para poder contarlo, por más que esté por fuera del programa. Pero digamos, también las zonas en las que están inundadas, en definitiva, son las zonas donde se estaban haciendo algunos laburos para sacar parte de la cosecha que queda, y claro, que por otro lado a veces tiene que ver con el trigo, que es lo que nosotros morfamos. Claro, suelo productivo ese de la provincia. Y son situaciones donde, bueno, en estos contextos de crisis, tiene que ver con el contexto climático, claramente también, que es un poquito lo que en el inicio vamos a abordar, y con este contexto social, político, económico, tienen impacto en estos municipios devastadores. La cosa está que arde. Este es el título de la columna de hoy: Brasil, Europa y las nuevas configuraciones de la pobreza. Sí, son dos bloques, uno más biológico, otro más socioeconómico de alguna manera, pero en esto de la cosa está que arde, ¿no? Por eso hablamos un poquito antes de la lluvia, porque nos metemos como en un tema de calor y el imaginario de la lluvia y la inundación no ayuda, ¿no? Pero bueno, Brasil. Y cuando hablamos de Brasil, acá nomás, ¿sí? No en el norte de Brasil, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Estado de Paraná, es como más cerca que la Patagonia, es acá nomás. Es importante entender que ese hilito que vemos en el Google Maps o en un mapa es un hilito político y no biológico, es como parte de un sistema. Total. Y hace una semana en toda esa zona estaba nevando, claro, temperaturas bajo cero, todas las serras aullas nevadas, y en estos días... Una de las cosas interesantes de poder entrarle a la imagen satelital del Google es ver las continuidades que hay, sin los límites políticos, administrativos, y ver que en realidad hay territorios con diferentes niveles, y que cae agua del cielo no da igual en los diferentes territorios. Completamente. Y nada, es una zona para la que nosotros es como el equivalente a Corrientes, Misiones, Formosa. Claro. O sea, estamos a esa altura. Pensemos que Uruguay termina a la mitad de Corrientes. Claro. ¿No? Después estamos hablando de un mismo sistema donde hace una semana cayó nieve como un evento extraordinario, ¿sí? Y bueno, y esta semana de ahí un poquito más para el norte, en definitiva en la parte de Santa Catarina, Mato Grosso, Rondona y Guayas, van a llegar a 40 grados de temperatura.
¿sí? Esto en el marco de una semana de diferencia. Claro. Brasil hoy, en definitiva, ya está viviendo el impacto de la devastación, vamos a ponerle un nombre como Bolsonaro por los últimos 4 años, pero es una gestión que en definitiva viene mucho más atrás en términos de devastación de la Amazonía, incendios y básicamente ampliación de la frontera agropecuaria, ¿no? Claro. Acción antrópica donde después, bueno, con esta cuestión no sabemos el panorama de todo lo que está sucediendo y de la que se viene en próximos años futuros y cómo esto en definitiva nos va a impactar a nosotros, ¿sí? Es parte del mismo sistema, en definitiva no deja de ser la cuenca del Paraná-Paraguay que varias veces en otros años anteriores hemos contado y charlado, donde es como todo parte del sistema. Esto nos va a impactar de manera directa a nosotros, ¿no? Esto hay que tenerlo claro que, bueno, nada, es como una secuencia. A nosotros, en definitiva, hoy en la provincia de Buenos Aires nos está tocando esta serie de inundaciones, sí. Pero eventos climáticos donde en poquito tiempo sucede lo que sucede en un mes, y eso tiene consecuencias directas para nuestra vida. Y acá vamos a la cuestión importante, por más que sea breve, para poder plantear esto, ¿no? Sabiendo esto que nos pasa alrededor, ¿qué estamos haciendo con respecto a lo que se nos viene a nosotros acá? Y lo digo, por ejemplo, en relación a los incendios. En Patagonia este invierno casi no nevó, hubo algunos centros de esquí que estuvieron cerrados momentáneamente porque obviamente si no hay nieve no hay esquí, no hay deporte de nieve, y eso impacta directamente en qué es lo que va a pasar en el verano en relación a los incendios en Patagonia, porque cuanta más nieve hay, con menos estrés hídrico se entra a los calores, y en realidad cuando hay muy poquita nieve arranca el deshielo y bueno, chau, nos vemos, ¿sí? El agua dura lo que, bueno, casi lo parafraseo al Peluca, no, dura poco, vamos a decirlo, y bueno, eso tiene consecuencias complejas. Total. En el caso de Córdoba, bueno, distinto, pues fue una primavera va a ser una primavera y un invierno donde puede haber un comportamiento distinto porque llovió bastante para la zona, pero lo mismo, el año pasado nos cagamos quemando, en definitiva, y bueno, ¿cuál es la previsión de este año? Ya sabemos cómo el Estado Nacional opera, claro, en definitiva en estos casos, ¿no? Es como, bueno, ¿hasta cuándo vamos a aguantar determinadas cosas? Y no olvidar el mantra de este año que es nos están cagando, y por otro nosotros andamos medio escupiendo para arriba, como no cayendo en determinadas cuestiones, ¿no? Cuento esto más lejos y vamos a hacerlo rápido, pero bueno, Europa, un desastre, ¿sí? Hay tantos quilombos que a veces en esto un poco no llega, no es que no llega, está ahí en los medios, está en todos lados, pero digamos, hay tanto para elegir, ¿no? Que bueno, esto por ahí a veces queda ahí un poquito, pero impacta en definitiva. Europa y hemisferio norte, ola de calor extrema. En España 160.000 hectáreas ya devoradas de incendios, ¿sí? Francia colabora con Abrines Inderantes. Portugal está en estado de alarma, tienen 41 focos activos, y esto lo cuento para ver las diferencias que tenemos nosotros. 3.700 bomberos, 1.200 vehículos involucrados para controlar una cosa que es como San Luis. Claro. Además, ¿no? Bueno, qué nivel de preparación. Después, bueno, sí, me pasan el alias de la brigada y tiro unos naranjas. Claro. Y bueno, no, pará. Y salvo la culpa. Como complejo, se viene con todo, ¿no? Suecia y Finlandia van a estar en estos días arriba de 30 grados. Suecia y Finlandia. ¿Sí? Parte de Asia Occidental, África del Norte y suroeste de Estados Unidos, 45 grados. La semana pasada Japón rompió el récord japonés, obviamente, 41,8. Japón es la nieve, el pescadito frío, todo congelado, ¿sí? Bueno, y después los amigos de Irán, Irak con más de 50, en definitiva, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser nuestro verano? ¿Sí? No, ni me digas. De acá a las elecciones, alguna columna la vamos a hacer en términos de las elecciones, ¿no? Pero digo, como, ¿cuál es la agenda de estas cuestiones, ¿no? Sí. Estamos como bastante mal y atrapados, en definitiva, en algunos armados, en algunos discursos, y por otro lado seguimos fingiendo coherencia, ¿no? Donde parte de los números, las estimaciones que uno escucha, borran estos escenarios, ¿sí? Borran los escenarios de lo que está sucediendo incluso con la producción de hidrocarburos,
¿sí? Con lo que sucede incluso con la extracción de litio, China cerrando una de las minas de litio más grandes, porque básicamente están encontrando otro tipo de soluciones a las baterías. Las estimaciones en cuanto a la extracción de fracking, a través del fracking de hidrocarburos, está cayendo a nivel global. Todas esas promesas, es como, bueno, el tiempo sigue pasando, un poco. Ya llegamos a 2027 y eso dentro de 10, 20 es 5, 10, ya está corriendo, nos quedan 6 meses, se llama el 2028, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo? Sí, hay algo, profe, que es una de las cosas importantes de la columna, que tiene que ver con, hay como un ambiente de saturación de información. Y ahora estamos muy preocupados por quién era Tayana, la trayectoria de Tayana, o quién es Itaí Hackman. Y cuando vos traes este panorama mundial, primero regional, primero local, regional y mundial, nos damos cuenta que un poco nos estamos cocinando en algunos lugares, que hay incendios, que los operativos que tienen incluso las potencias del mundo tampoco pueden abarcarlos del todo, que estamos llegando un poco tarde. Incluso estuvieron compañeros bueno, en realidad hablamos con compañeros de FM Alas, que son del Bolsón, y vos marcabas lo de los incendios. Ellas ya se están preparando para los incendios. Es decir, estos eventos que se suponían eran extraordinarios, ahora son frecuentes. Si uno limpia un poco la agenda y pone en serie la cantidad de eventos que estuvieron ocurriendo que llamamos extraordinarios, ya dejan de ser extraordinarios. Completamente. Cuando pasan a ser parte de un patrón, pasan a ser ordinarios. Tal cual. Y parte a veces de los conflictos bélicos que venimos viendo en alza por ahí en el último año, tienen que ver con este contexto, ¿no? En términos de disputas territoriales, de recursos estratégicos, porque bueno, están los límites biofísicos a los que tocamos, la crisis climática, generada también por la actividad antrópica, más allá de los ciclos que tiene el planeta claramente, y en esa combinación, bueno, los distintos centros de poder, bueno, tratan de distribuir sus fichas en ese escenario. Tal cual. ¿No? Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo estamos tan mal, más allá de indicadores y cosas que vamos a abrir para la próxima? ¿Y por qué sigue esta situación acá? Bueno, porque es funcional a ese escenario un poco más amplio. Después cuando lo vemos en una serie, cuando lo vemos en retrospectiva, cuando digo una serie, no digo una serie afuera, incluso nacional, ¿no? Y uno lo ve en retrospectiva, uno lo entiende y ve justamente por la posibilidad de la retrospectiva ese escenario más grande, pero bueno, lo tenemos que tener, es como importante. Por otro lado, el analista de determinados sectores no puede ser Guillermo Moreno, por ejemplo, con su lectura geopolítica, ¿no? Necesitamos, bueno, otro tipo de claves, otro tipo de ordenadores para poder entender ese contexto. Y hacia ahí vamos a ir en la próxima columna, pero son esto de las nuevas configuraciones de la pobreza, tal cual, que tienen que ver con los límites geofísicos, con la revolución digital, con el tecnofeudalismo, con el cambio de reconfiguración a partir de este escenario que tenemos en los modelos de producción, y que se nos cruza con lo que hoy es más amigable decir que es como el precariado, ¿no? Entonces tenemos que empezar a desanudar algunas herramientas de análisis e indicadores para hablar de las nuevas configuraciones de la pobreza, de lo que es el precariado, que en definitiva es como una clase trabajadora que en definitiva tiene indicadores de pobreza. Entonces las herramientas de análisis que tenemos hoy para medirnos no nos ayudan, son siglo XXI, incluso pre-revolución industrial. Hay que incluir a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, que es parte de la competencia en términos laborales y del precariado. Entonces, bueno, necesitamos charlar un poquito de eso, por más que lo electoral y la lluvia y la urgencia a veces nos tape, ¿no? La cosa está que arde. Primera parte, panorama biológico, habrá una segunda parte más político y social. El profe Cordon puso la mesa, queda pendiente la segunda parte. Luciano, gracias. A vos, papá. Cerramos de la mano de Paula Prati, que estuvo en la operación técnica de este programa, Mauri Castro en la coordinación, producción y el espacio económico, carajo. Ketu Rodríguez en la musicalización, Cami Marmoni en las notis. Mi nombre es Mati Castro, será hasta mañana a las 7 de la tarde en otra versión de Algo con R. Que se mejoren.